Bienvenidos al tercer módulo del curso de actualización. La cervicitis es una inflamación del cuello del útero, casi siempre es causada por una infección, pero también puede ser causada por cuerpos extraños en el cuello del útero, alergias pernicidas y también alergia al látex de los condones. Dentro de las causas infecciosas podemos nombrar a Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, virus del herpes, virus del HPV, Trichomonas vaginalis y Mycoplasma genitalis. En este módulo vamos a desarrollar los agentes etiológicos Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y Mycoplasma genitalis. Los síntomas que presenta la cervicitis son sangrado vaginal postcoital, abundante flujo vaginal, relaciones sexuales dolorosas, dolor pélvico, sangrado vaginal. Esta patología, si no es tratada, se asocia a complicaciones graves, como puede ser la infertilidad o el dolor pélvico crónico, y en mujeres embarazadas puede asociarse a complicaciones durante el embarazo y también infecciones en el recién nacido. En Filmina se puede ver un poco de epidemiología de estas ITS curables. Como pueden ver, son 357 millones de ITS curables en el mundo. La población con mayor prevalencia va de los 15 a los 49 años. Y principalmente podemos ver que Clamidia trachomatis produce 131 millones de casos anuales y Neisseria gonorrea 78 millones de casos anuales. A veces es muy difícil determinar la prevalencia de estos agentes, porque como les dije anteriormente, las infecciones muchas veces cursan en forma sintomática y también no en todos los lugares del mundo se hace diagnóstico. Así que quizás esos números deben ser mayores. De los tres agentes etiológicos que vamos a desarrollar en este módulo, vamos a comenzar con Clamidia trachomatis, que es una de las bacterias de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y produce una alta tasa de infecciones asintomáticas en mujeres. Aproximadamente entre un 70 a un 90% cursan sin síntomas. Al no presentar síntomas, no reciben tratamiento y pueden sufrir las complicaciones que produce esta bacteria y además pueden contagiar. Bueno, esta filmina es solo a modo de información, es para que conozcan un poco la taxonomía de Clamidia. Pertenece a la familia Clamidiaceae, el género es Clamidia y está compuesto por muchas especies. Nosotros vamos a desarrollar la especie Clamidia trachomatis, que produce infección de transmisión sexual. Tiene como característica que es una bacteria, es intracelular y es gram negativa. Bueno, en esta imagen se puede ver la estructura de la membrana de Clamidia. Es solo para que observen que la membrana externa posee proteínas que son denominadas MOM, que son específicas del género Clamidia y que también, de acuerdo a la composición de esa proteína, se puede genotipificar a Clamidia trachomatis en distintos genotipos que lo vamos a asociar a distintas patologías. De acuerdo a la composición de la proteína MOM, que es específica de género, se puede clasificar a Clamidia trachomatis en 18 genotipos. Los genotipos que vamos a desarrollar o que están asociados a las patologías que se ven en este módulo son los del medio del recuadro, que van de la D a la K, y están asociados a las infecciones genitales, tanto en hombre como en mujer, a la conjuntivitis de inclusión en adultos y en neonatos, y a la neumonía neonatal. Los genotipos de la parte superior del recuadro, que es el A, el B, BA y C, se asocian con tracoma, que es una patología ocular endémica en la zona de África y Asia, y los de la parte inferior, el L1, L2, L2A y L3, se asocian con el linfononeuroma venéreo, que se va a desarrollar en el módulo siguiente. Es importante también determinar los genotipos que prevalecen en
en las determinadas zonas, porque esos fenotipos posiblemente colaboren a futuro para el desarrollo de una vacuna. Bueno, el ciclo de vida de Clamidia le llamamos al ciclo que realiza Clamidia para poder reproducirse. Morfológicamente se presenta en dos estados diferentes. El cuerpo elemental, que son la forma infectiva de Clamidia, y el cuerpo reticular, que es la forma metabólicamente activa. Clamidia trachomatis necesita sí o sí de la célula para poder reproducirse. Por eso es una bacteria intracelular, que va a utilizar toda la maquinaria de la célula que infecta para poder desarrollar su ciclo y poder reproducirse. Como ven en la imagen, el cuerpo elemental, que es el infectivo, se adhiere a las células. Recuerden que las bacterias producen infecciones en los sitios donde tienen receptores, donde se pueden unir y pueden desencadenar la infección. Estas células serían en el cuello del útero. Se adhiere y estimula su endocitosis, es decir, la célula la endocita y le ingresa al interior. Ahí el cuerpo elemental pasa a cuerpo reticular y comienza a reproducirse y forma una vacuola llena de cuerpos reticulares que le llamamos cuerpo de inclusión. Ese cuerpo reticular, que como ven acá son los violetas, luego pasa a cuerpo elemental y produce la lisis de la célula, liberándose todos esos cuerpos elementales que van a infectar nuevas células. Este ciclo es importante conocerlo porque sirve también para tener en cuenta el tratamiento, el conocer que es una bacteria intracelular, y además estos cuerpos de inclusión que forma la bacteria también muchas veces sirven también para el diagnóstico, como vamos a ver más adelante. En la mujer, Clamidia trachomatis produce uretritis y cervicitis con mayor frecuencia, y en el caso de la cervicitis, si no es tratada, puede sufrir complicaciones como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, dolor pélvico crónico y embarazo ectópico. En el hombre produce uretritis no gonocóxica y también, si no es tratada, puede sufrir complicaciones como epididimitis, prostatitis e infertilidad. Recuerden que en el 50% de los hombres y en el 70% de las mujeres pueden tener una infección asintomática, es decir, son portadores, siguen contagiando y sufren las complicaciones. Algunos estudios realizados en Estados Unidos publican que este país tiene un gasto de aproximadamente $2 billones por año solamente en el tratamiento de las complicaciones por Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis está asociada a complicaciones en el embarazo como aborto y ruptura prematura de membranas. El recién nacido puede contagiarse al atravesar el canal de parto porque aspira las secreciones infectadas. El 60 al 70% de los recién nacidos pueden colonizarse y de este porcentaje un 30 o un 50% puede desarrollar conjuntivitis y un 10 o un 20% puede desarrollar neumonía. Para realizar el diagnóstico de Clamidia trachomatis se disponen de muchos métodos diagnósticos. No todos tienen la misma sensibilidad ni la misma especificidad. Se suelen dividir en métodos culturales y en métodos no culturales. Dentro de los métodos culturales se encuentra el cultivo en líneas celulares. Recuerden que Clamidia trachomatis, al ser una bacteria intracelular, no crece en los cultivos habituales que se usan en un laboratorio de bacteriología. Se necesitan cultivos en líneas celulares. Y dentro de los métodos no culturales podemos citar la PCR o la ampliación de DNA, el diagnóstico por inmunofluorescencia y el enzimo inmunoensayo. Como dije anteriormente, es importante conocer la especificidad y la sensibilidad de cada método que se va a usar. En este gráfico, arriba se representa el número de bacterias y abajo el método. Podemos ver la sensibilidad de cada método con este gráfico. Por ejemplo, la biología molecular o la PCR detecta de 1 a 10 bacterias. Fíjense lo sensible que es el método. El cultivo en líneas celulares ya se necesita un poquito más de bacterias y fíjense cómo baja la sensibilidad ya en la inmunofluorescencia y en el enzimo inmunoensayo. ¿Por qué es importante esto?
porque si tenemos una población donde la prevalencia de Clamidia trachomatis es baja, vamos a necesitar un método muy sensible. Quizás si la prevalencia es muy alta, se necesitan métodos o son de utilidad métodos no tan sensibles. Cuando uno quiere comparar prevalencia de infección por Clamidia trachomatis en diferentes poblaciones, es importante que esa prevalencia esté determinada con el mismo método diagnóstico. Y además, siempre hay que comparar poblaciones similares. Acá en este cuadro, para que después ustedes lo vean tranquilos, pueden ver que hay una gran variedad de prevalencias y cambia de acuerdo a la población que se estudia y también el método diagnóstico que se utilizó en cada caso. Bueno, este gráfico es similar al anterior, nada más que es con datos de Argentina, pero también es como para que observen lo mismo, cómo las prevalencias cambian de acuerdo a la población que se estudia y al método diagnóstico utilizado. Como dijimos anteriormente, Clamidia trachomatis produce complicaciones en las embarazadas y también en los recién nacidos a través del paso por el canal de parto. En Argentina no contábamos con un dato de prevalencia de Clamidia trachomatis en embarazadas. Acá se presentan algunas prevalencias en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, Francia, Chile y Brasil. De todas formas, estas prevalencias aumentan cuando se limita el dato a poblaciones menores a 25 años. Como no existía un dato nacional, nos propusimos desde el Laboratorio de Microbiología del ADEM Centro, en conjunto con el Laboratorio de Clamidia y HPV del Instituto Virológico de la Universidad Nacional de Córdoba, determinar la prevalencia en embarazadas asistidas en los centros de salud municipales. Bueno, el objetivo fue determinar la prevalencia de la infección por Clamidia trachomatis en las embarazadas que cursan el tercer trimestre de embarazo y también realizar un análisis de costo-beneficio de la implementación de este tamizaje en toda la población de embarazadas que asiste a la Municipalidad de Córdoba. El estudio se realizó de septiembre a diciembre del 2013 y se incluyeron 279 embarazadas que concurrían al Laboratorio de Microbiología del ADEM a realizarse el estudio de portación del Streptococcus galactiae. Estas son las características de la población, el rango etario de 16 a 42 años, pero el 66% de la población se encontraba en el rango de 16 a 25 años. Se aisló Clamidia trachomatis en 29 mujeres, lo cual corresponde a una prevalencia del 10,4%, y el 83% de las positivas, digamos, por Clamidia trachomatis se encontraban en el rango etario de menos de 25 años. Como en la mayoría de los trabajos que pudimos consultar, hubo una asociación significativa entre la detección de Clamidia trachomatis y la población menor a 25 años. Este dato fue un dato muy importante porque es el primer dato nacional de prevalencia de Clamidia trachomatis en embarazadas. Bueno, acá se presentan las conclusiones del análisis de los datos y ese dato de prevalencia del 10,4% en nuestra población. Se le va a adjuntar el estudio completo, se hizo también un análisis de costo-beneficio comparando cuánto es el costo de realizarle el screening a toda nuestra población de embarazadas menores de 25 años, comparado con el gasto que ocasionan las complicaciones que se asocia a clamidia en el embarazo y en el recién nacido, y el screening es costo-beneficio adecuado. El trabajo se les adjunta completo para el que le interese leerlo. Bueno, y por último, y ya cerrando con Clamidia trachomatis, les compartimos las recomendaciones que elevamos en base al dato del 10,4% de prevalencia en mujeres embarazadas asistidas en centros de salud municipales. El siguiente agente etiológico que vamos a desarrollar es Neisseria gonorrhea, que es una bacteria que se transmite principalmente a través de la vía sexual, sin protección, y también a través de la vía perinatal. Es una infección muy antigua, pero que perdura hasta nuestros días, y a nivel epidemiológico es muy difícil de controlar, ya que es muy contagiosa, frecuentemente asintomática en hombres y en mujeres, y además no deja inmunidad.
En la foto se puede observar cómo se visualiza Neisseria gonorrhoeae dentro de los polimorfos nucleares en una coloración de Gram. La infección por Neisseria gonorrhoeae es una ITS de reservorio humano exclusivo. Según la OMS, se producen 88 millones de casos anuales y su diagnóstico es importante también por el número de complicaciones que produce en la mujer, en el hombre y también en el recién nacido a través del canal de parto. La puerta de entrada de Neisseria gonorrhoeae al tracto genital femenino generalmente es el cuello del útero y en el hombre la uretra, pero también puede encontrarse en las criptas anales y faringias. Es una bacteria que posee muchos factores de virulencia. Los factores de virulencia son las herramientas que tiene la bacteria para desencadenar la infección y que muchas veces se asocian eh, con las complicaciones que produce esta infección no tratada. Una infección de Neisseria gonorrhoeae no tratada correctamente puede ocasionar esterilidad, embarazo ectópico y también dolor pelviano crónico. Se asocia generalmente a cervicitis y si no es tratada puede ascender a trompas, produciendo salpingitis o útero, produciendo endometritis o producir una enfermedad inflamatoria pélvica. Dentro de las manifestaciones clínicas en el hombre se encuentra la uretritis y si no es tratada puede facilitar la diseminación al epididimo y a la próstata. Bueno, en esta fílmina se presentan otras manifestaciones de Neisseria gonorrhoeae, como es la gonorrea anorrectal, la vaginitis en niñas prepúberes, la infección diseminada, la peripatitis y la conjuntivitis purulenta. En cuanto al diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae, es importante aclarar que las muestras se deben tomar antes de iniciar el tratamiento antibiótico, porque si no se inhibe el crecimiento de la bacteria en pleno cultivo. El tipo de muestra va a depender del sexo del paciente, las prácticas sexuales y también de clínica que presente. Pero generalmente las muestras más comunes son exudado cervical, exudado uretral en el caso del hombre y se puede tomar exudado conjuntivo en recién nacidos que presenten síntomas. A todas las muestras se le realiza coloración de Gram y cultivos en medios específicos. Y en el caso del hombre, la coloración de Gram tiene mayor sensibilidad porque no presenta diplococos comensales en su microbiota habitual como tiene la mujer. Bueno, y por último, y ya terminando, vamos a ver el último agente etiológico de cervicitis infecciosa, que son los micoplasmas. Son los microorganismos más pequeños capaces de reproducirse, carecen de pared celular y además forman parte de la microbiota habitual del tracto genital, pero también están asociados a muchas patologías. Mycoplasma hominis y ureaplasma son las especies que con mayor frecuencia colonizan el tracto urogenital de hombres y de mujeres. Mycoplasma genitalium afecta al 1% de la población mundial. La OMS lo considera un patógeno de transmisión sexual emergente. Los micoplasmas se aíslan con mayor frecuencia durante el embarazo y con menor frecuencia luego de la menopausia. Esto indica una asociación con los estímulos hormonales. Las infecciones asociadas a micoplasma son uretritis no gonocócica, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, corioamionitis, aborto espontáneo y parto pretérmino, fiebre posparto, endometritis y síndrome disúrico. Para realizar el diagnóstico de micoplasma se necesitan cultivos especiales y selectivos, cultivos cuantitativos, porque muchos de los micoplasmas forman parte de la microbiota habitual y también se están desarrollando, sobre todo para Mycoplasma genitalium, técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Bueno, y para despedirme y ya no hablar más de bacterias, les dejo una frase de Eduardo Galeano sobre Utopía y una pintura de David Friedrich que se titula El caminante sobre el mar de nubes. Muchas gracias.